9:05, don Eduardo, buenos días. Hola Juanca, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gabriel también, buen día. Don Gabriel Cifuentes, un abrazo. Juanca, Edu, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, en un Consejo de Ministros, en semanas anteriores, el presidente Petro y el ministro de Salud se refirieron al tema de Kevin, este niño que murió lamentablemente después de caerse de su bicicleta, padecía hemofilia, y pues las investigaciones arrojaban que no fue adecuada la atención del sistema de salud, no contaba con una red para que el niño lo atendieran como tocaba, con la prioridad que tocaba. Y ayer, pues una conclusión de la Procuraduría en medio de un informe, efectivamente reafirma que la nueva EPS tuvo responsabilidad en la muerte de Kevin Acosta. Este es el informe, pero antes de repasar el informe, me gustaría irme a ese Consejo de Ministros. Miren lo que dijo el presidente Petro en aquella ocasión. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención, pero hay que saber, pues si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia. El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave. Bueno, ahí estaba lo que declaraban, Gabriel. Parecen muy desafortunadas las declaraciones, más cuando tenemos en las manos semejante informe de la Procuraduría, ¿no? Con conclusiones, además. No, esto es infame, esto es absolutamente infame, Juanca, porque parecería que nada de lo que pasa, nada de la situación desastrosa del sistema de salud fuera culpa del gobierno, de sus decisiones políticas, y por el contrario, cuando ocurren estas tragedias, los culpables son los ciudadanos, los culpables son las madres, cuando además ha sido desmentido categóricamente por las diferentes asociaciones de pacientes y expertos en salud que las personas con condiciones, con enfermedades como la hemofilia no puedan tener actividad física. Todo lo contrario, las personas con hemofilia, de acuerdo con los expertos, pueden tener una vida absolutamente normal siempre y cuando reciban a tiempo su medicamento, cosa que en este caso no pasó. De la EPS más grande del país, de una EPS intervenida por el Estado con participación pública y a donde quieren además llevar, de acuerdo con la instrucción que dio el presidente en el pasado Consejo de Ministros, de liquidar las 6 o 7 EPS que tienen problemas financieros, lo que buscan es reconducirlas a la nueva EPS, en su mayoría EPS que ha demostrado, de acuerdo con expertos como Augusto Galán, que no tienen la capacidad para atender las necesidades básicas en materia de salud y que simplemente agravarían el problema. Yo no entiendo, Juanca y Eduardo, cómo el tema de la salud, cómo esta crisis tan profunda todavía no está teniendo un costo político mucho mayor para el gobierno, y no porque el sistema de salud estuviera en perfectas condiciones, no porque no hubiera habido corrupción en el sistema de salud, no porque quizás el sistema necesitaba unas reformas estructurales, sino porque la solución, el antídoto que encontró este gobierno para la enfermedad, lo único que ha demostrado
de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de la Contraloría General de la Nación, es que la situación ha empeorado, que las tutelas han aumentado, que los derechos de petición se han duplicado, que la atención de citas especialistas está demorada, que hay pacientes de enfermedades raras, de enfermedades graves que no reciben medicamentos durante meses. ¿Qué más se necesita para que el gobierno reconozca el error, el rotundo fracaso de su política en materia de salud? No se le puede echar la culpa al Congreso por no haber aprobado la reforma, no se le debe echar la culpa a la Corte Constitucional, que ha velado por el interés de los pacientes, y mucho menos con una gran dosis y una falta de empatía echarle la culpa a los pacientes y a la madre de Kevin por algo, por una situación trágica que es responsabilidad exclusiva de una EPS intervenida por el gobierno nacional. Cuando estamos hablando de una vida, Edu, y una vida que podía el Estado salvarla, que está en el deber del Estado, precisamente, salvaguardar la vida de sus ciudadanos, y cuando no pasa esto, cuando había un niño en manos de la EPS que es del Estado, precisamente, y esa EPS no veló por la salud de este niño, acá lo que uno se pregunta, Edu, es, ¿hay una conclusión de una investigación ya de un organismo de control como la Procuraduría? Y los ciudadanos se preguntan es qué va a pasar. Si ya está la conclusión, si aquí hubo responsabilidad, si ya saben quién fue, cómo fue, por qué fue, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Es una vida de un niño, no es cualquier cosa, ¿no? Claro, y es una muerte, usted bien lo dice, Juan Camilo, absolutamente evitable. Digamos, que aparece incluso dentro de los índices y estándares de la calidad de un sistema de salud. Obviamente aquí el objetivo es tratar al máximo de que haya ese tipo de muertes, muertes que se hubieran podido evitar con tratamientos a tiempo, con detecciones a tiempo. Este gobierno que habla muchísimo de salud preventiva, pues precisamente eso fue lo que no hubo en el caso de Kevin, y lo confirma la Procuraduría. Y usted, indagando un poco en ese informe, se da cuenta básicamente que aquí lo que hubo fue una serie, unos efectos cascada por lo que está pasando con esta nueva EPS, que hay que recordar está en medio de la opacidad. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando con la nueva EPS. El interventor lo hemos buscado, me imagino que usted se une a esto que voy a decir, Juan Camilo, N mil veces al señor interventor de la nueva EPS para que nos dé una entrevista y nos cuente cuál es el estado No de esa aparece. prestadora de salud. No ha sido posible. Solo apareció un únicos que han escueto tenido- comunicado de la nueva EPS lavándose las manos en su momento. Y, Como y la siempre. única que ha tenido algún acercamiento con ese interventor de la nueva EPS es la Defensora del Pueblo, que hace también hace algunos días, aquí en entrevista con Noticias Caracol, pues nos comentaba que básicamente lo que está pasando con la nueva EPS es que tienen unas deudas billonarias, no millonarias, sino billonarias, que vienen de muy atrás, y que eso todavía no se ha podido organizar. Y que le están respondan a la intentando mamá de organizar la Kevin, información, Edu. una información, claro, una información que no aparece, y eso, como le decía, está teniendo un efecto cascada en el sentido de que los prestadores de salud, quienes eran los encargados de darle los tratamientos a Kevin, pues no se los dieron por suspensiones de contratos, por los no pagos. Es decir, todo esto es derivado a muchas responsabilidades de la nueva EPS, que no cumplía con sus obligaciones a la hora de pagar por esos servicios. Y esto aquí es el problema, porque para que me entiendan, Juan Camilo, Gabriel, los prestadores de salud, las IPS, quienes brindan los servicios, están todos trabajando afiado con esta nueva EPS que no les paga, que lleva meses sin pagarle a la gente, y obviamente llega un instante donde ya esos prestadores no prestan los servicios, y lamentablemente la consecuencia natural de no prestarle los servicios a tiempo a los pacientes es que terminamos hablando de Pero muertes. es que Y además, eso fue Edu, lo es que que efectivamente se encontró la Procuraduría. es que es una cadena. Es que no es solo la EPS, como usted dice es la IPS, pero detrás de la IPS están las empresas que venden los medicamentos, que las distribuyen. En la medida en que haya deudas, no solo es la EPS la que se ve afectada, sino que se ve afectada toda la cadena.
el personal de la salud, las enfermeras, los doctores, los proveedores, quienes transportan los medicamentos, los fabricantes de los medicamentos. Es decir, usted utilizó la palabra adecuada, es la gente está trabajando al fiado. Y después la superintendencia expide un comunicado señalando que independientemente que les estén pagando o no a las EPS, independientemente que le estén pagando o no a los proveedores de medicamentos, están en la obligación de seguir prestando los servicios. Es decir, es una situación financiera desastrada lo que se está viviendo en el sector salud. Además, Edu y Juan Camilo, lo ha advertido la Corte Constitucional, en donde ya se abrió un incidente de desacato en contra del ministro porque llevan 2 años sin incumplir la orden básica de crear una mesa de concertación para definir cuál es el valor de la UPC, que es el valor que el Estado le tiene que girar a cada EPS por paciente. Y según los datos del Observatorio Cómo Vamos en Salud, de ASEMI, pero incluso en las organizaciones de pacientes, la realidad del sistema es que por cada 100 pesos que le entran se están gastando entre 111 y 118. Es decir, lo que está pagando el Estado no solo resulta insuficiente, sino que está agravando una situación de deuda aún mayor. Entonces, yo creo, Eduardo, que podemos estar de acuerdo en que el sistema de salud necesita ser revisado, que ha tenido fallas en el pasado, que en muchas ocasiones ha sido un foco de corrupción injustificable. Pero aquí también hay que hacer un ejercicio y un juicio de responsabilidad política, porque aquí se le ha aplicado a un tema, a un servicio fundamental, dogmatismo y política. Y esa es la realidad. Aquí hay un gobierno que quiere estatizar el servicio de la salud cuando no ha encontrado todavía las respuestas para solventar un problema que le está costando la vida a los pacientes. No nos podemos olvidar de eso. Oiga, y solamente un complemento rápido a lo que está diciendo Gabriel, Juanca, Sí. y es que acuérdense lo que anunció en las últimas horas el presidente y lo que anunció de lo que va a pasar. Es decir, esta nueva EPS ya oficialmente va a ser una prestadora estatal que va a recibir a millones y millones de pacientes atendiéndolos en estas condiciones, en las mismas condiciones de Kevin. Ahí es donde uno se pregunta para dónde vamos, ¿no? Exactamente. Y ayer el caso de Jason, también en Boyacá. Bueno, hay más casos que se empiezan a sumar y esperamos una también. Acá hay organismos de control, ¿no? Gabo y Edu. No parecería. Yo celebro. Exactamente. Yo celebro lo Eso que me ha hecho parece una reflexión. Pero no existen. Los organismos de control han sido absolutamente tímidos frente al gobierno, frente a la indebida participación en política, frente al desastre que ha sucedido en la salud. ¿Cómo es posible, Juan Camilo y Eduardo, que la EPS más grande, la EPS pública, como decía Eduardo, lleve 2 años desde que está intervenida sin tener y sin presentar un solo reporte financiero? ¿Dónde están los organismos de control? Exacto, ¿Dónde están los organismos de control? Ese es otro de los puntos. 9-18 es un caso, por supuesto, vamos a hablar en segundos con la Procuradora Delegada para la Salud, la doctora Mónica Ulloa, quien se encargó de la elaboración de este informe. Vamos a pasar muy rápido por política, porque tengo que tocar también un tema geopolítico, deportivo, importante, que le interesa mucho a los venezolanos. Lo que pasó ayer en el Congreso, se volvieron obviamente las sesiones allí al Senado de la República y muchos senadores en condición de candidatos presidenciales también. Se dio pues un cara a cara entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Y así les fue, miren. Y dicen que hagamos el debate afuera. Yo sí quisiera que vayan. Estamos listos para dar el debate afuera. Que vayan a los debates. Que hablen sin papelitos en la mano, a ver si pueden contestar lo que está pasando en este país. A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40.000 homicidios. No voy a utilizar este escenario para hacer campaña electoral. E invito a los otros colegas a que no lo hagan, porque se les paga. Hay que recordarlo, aquí alguien que vive haciendo declaraciones altisonantes sobre los dineros que se les pagan a otros. Bueno, se nos pagan a todos.
Y entonces se nos pagan para venir a legislar, no hacer campaña electoral. No hacer campaña electoral sucia, además, porque es lo que saben hacer. Campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias. Bueno, ahí estaba entonces. Empieza esto a calentarse un poco el debate, ¿no, Gabo? Sí, efectivamente, pero era anticipable. Recordemos, Juanca y Eduardo, que a partir de esta semana inicia la recta final de la cuarta legislatura con un hecho particular, y es que dos de los candidatos más opcionados para la presidencia son senadores, y obviamente desde el atril van a estar utilizando estos espacios para enviar mensajes a favor o en contra de otros candidatos. Creo además también que este encontronazo, si bien va a tener otros escenarios también, es importante decirlo, Juanca y Eduardo, que no solo lo van a protagonizar Paloma Valencia y Iván Cepeda, sino también sus respectivas bancadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Es improbable que en este último trecho de la legislatura se logre avanzar en materia legislativa. La agenda será relativamente estéril, pero lo que sí se verá es un alto nivel de debates de control político, seguramente protagonizados por la oposición, para poner contra las cuerdas del gobierno, y por su parte la bancada oficialista salir en defensa de los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro, todo en el marco, por supuesto, de una campaña electoral en donde las posiciones más marcadas son las del Centro Democrático, además como segunda fuerza del país, y las del Pacto Histórico, que acaba de tener una muy buena votación el pasado 8 de marzo. Edu. Pues mire, no estamos muy seguros si el candidato y senador Iván Cepeda va a participar en debates, y pues al final el Congreso es un lugar donde efectivamente se debate. Me llama la atención pues que el candidato Cepeda ha planteado que no va a utilizar su atril para hacer campaña, ni para debatir, ni para hablar de campañas, pero me llama la atención eso básicamente pues porque los congresistas en esta recta final antes de las presidenciales y lo que pasó antes de las elecciones al Congreso fue que los congresistas, muchos de ellos con dineros públicos, porque pues básicamente no somos nosotros los contribuyentes los que mantenemos todos esos salarios y demás, pues hicieron sus correrías por las regiones, hicieron campaña. Entonces, evidentemente aquí, digamos, lo que hay de fondo es un interés genuino de la ciudadanía en escucharlos, en tener, digamos, ir definiendo por quién van a optar a la hora de ir a las urnas, cuál es su candidato favorito, y para poder hacer eso y poder tomar una decisión, pues sí es importante escuchar a los candidatos, no solamente en cuanto a sus propuestas, sino en este tono, en los debates, y saber efectivamente cómo de alguna manera se proponen soluciones para lo que viene para nuestro país, porque efectivamente pues hay una situación muy compleja en materia de salud, ya lo estábamos hablando, en materia financiera, en materia de seguridad, así que hay muchas cosas que la gente necesita saber para poder definir su voto. 9:23 minutos de la mañana, los leemos con la pregunta del día. Tiene que ver con este tema a partir de este momento. Pregunta del día. Con el @Noticias Caracol, ¿qué opina de que los candidatos a la presidencia, que son congresistas, continúen en actividad legislativa? Los leemos con el @Noticias Caracol. Numeral Noticias Caracol en vivo. Estamos en X, en Facebook, en Instagram, en nuestro chat en vivo a través de nuestro canal de YouTube.